contento por poder saludarlos hoy. Llegar hasta ustedes es una inmensa alegría, una bendición enorme de parte de Dios. Un día para servir, un día para transmitir una palabra de Dios, un día maravilloso para decirles cuánto el Señor les ama. Este es el día que Dios hizo, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Los días hechos de Dios para nosotros son días especiales, no son días cualquiera. El creyente siempre tiene que vivir en la dimensión de los días de Dios, manifiesto en los días de los hombres. Esos días de Dios hacen de tu vida la diferencia, la enorme diferencia, porque Dios siempre hará diferencia entre el que le sirve y no le sirve, y el que no le sirve, en aquel que le ama y le teme, y en aquel que vive su vida para sí. Dios es bueno. Y no se puede decir que Dios es bueno en un tiempo determinado. Dios es bueno todo el tiempo. Todos los tiempos, por muy difíciles que sean, por muchas adversidades que vengan, siempre Dios está allí, en ese lugar especial donde al llamarlo responde y donde al buscarlo lo encontramos. Amemos a Dios con todo el corazón y sirvámosles con toda la fuerza de nuestras vidas. Los tiempos no determinan nuestra fe. Nuestra fe ya está determinada, nuestra fe ya está decidida. Nosotros no somos de aquellos que están claudicando sin saber si somos o no somos. Somos en Cristo el Señor hoy, mañana y siempre, y hasta el último día de nuestra existencia. Lo seguiremos siendo en la tierra y en la eternidad. Son días de búsqueda a Dios, no por las circunstancias, sino por la voz profética de la última hora. Buscar a Dios es la opción para llenarse del aceite de su presencia. Buscar a Dios es la fuerza que te hace posible estar de pie. Buscar a Dios es la protección para ti y tu casa. Buscar a Dios y estar con Dios es la mejor compañía. Quizás tú estás pasando por un momento de dolor, de decepción, de angustia, de esos momentos que uno a veces no quisiera vivir en la vida, pero así es, así toca. La vida está sujeta a las adversidades que ella conlleva y es normal. Yo como pastor no le puedo decir a usted que usted va a estar exento de las dificultades normales de la vida, porque no sería un hombre de Dios, sería un mentiroso. Siempre vamos a tener dificultades, pero Dios está con nosotros como un poderoso gigante, dice la Escritura, y eso es garantía para estar tranquilo. Tengo la tranquilidad porque Dios está por mí. Tengo la confianza porque Dios me protege. Tengo la paz en mi corazón porque Dios está en control. Tengo la seguridad absoluta de salir de esto porque Él es mi abogado. Él es mi juez. Él es mi justicia. Mi justicia está en Él, porque su justicia es mi justicia. Y la verdad de sus palabras es mi camino.
Por eso, iglesia amada, métete en cada palabra de Dios. Cada palabra de Dios es un refugio. Cada palabra de Dios es tu pan. Cada palabra, y esto es poderoso, cada palabra es la mano de Dios revelada a nosotros. Cada palabra de Dios es lo que Dios ordenó para ti a un mundo que está obligado a obedecer. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Todos siempre están en la memoria de mis oraciones, acordándome de cada uno de ustedes en particular y sus familias, pidiendo a Dios les guarde, les bendiga, les colme de su favor y de su gracia. No solo en Cali, sino en todas partes del mundo donde nos siguen. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, siempre esté presente en el estado de sus vidas. Porque si la paz de Dios está presente, ¿qué importan las tempestades? Finalmente, las tempestades tendrán que transformarse en bonanza. Yo sé que muchos tendrán que vivir la bonanza en sus vidas, y cuando hablo de bonanza no solo estoy hablando de la sobreabundancia, sino de la paz, de la tranquilidad, de cómo todo entró en su orden, todo está amainado. Gracias al favor eterno de Dios, porque confíe en Él. Confiar en el Señor es estar siempre seguro. Aleluya. Por eso mi invitación es asirse del Señor. Y como dice la Escritura, tenemos que asirnos de la palabra de Dios y caminar en Él. No creas lo que fue dicho por un médico, con todo el respeto que ellos me merecen. Pero tu verdad es lo que Dios dijo, que tu sanidad es tu sanidad. Es tu sanidad porque fue una asignación de gracia. Fue un derecho no adquirido, fue un derecho donado por Dios para ti. Y eso es irrevocable. Dios te sanó, Dios te sana, Dios te libera, porque ese es el derecho de los hijos de Dios. Hoy quiero hablarles de un tema que he titulado Convencido que estoy en sus manos y dependo de Él. ¿Qué tan convencido estás en Dios y de Dios? Convencido que estoy en sus manos y dependo de Él. Estás en el mejor lugar y estás en el mejor sitio para permanecer seguro. Y quiero que vamos a Isaías capítulo 66, versículo número 14. Dice la palabra de Dios, Isaías 66, versículo 14. Veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Qué tremenda y poderosa palabra. Gracias, Señor, por tu bendita y maravillosa palabra. Hoy nos unimos al espíritu del propósito por el cual tú la envías. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El convencimiento es la vivencia que cada hombre y cada mujer vive en el Espíritu de Dios y de sus palabras.
Cuando tú has vivido la experiencia de estar convencido por el Espíritu de Dios y de sus palabras. Ojo, no convencido por la información religiosa o evangélica de un hombre, sino convencido por el Espíritu de Dios y sus palabras. Cuando un hombre y una mujer está convencida por el Espíritu de Dios, la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y cuando nosotros estamos convencidos por el Espíritu de Dios, entonces podemos decir, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién está la expectativa de mi vida. Conocer a Dios esto es poderoso. Conocer a Dios es andar en los pasos de Jesús en la tierra. Cuando tú conoces a Dios, se revela a ti los pasos de Jesús en la tierra. El modelo de Jesús en la tierra fue y es el modelo del segundo Adán perfecto y único. Y ese modelo se diseñó no para los ángeles, fue un modelo diseñado de vida para nosotros. La vida de Jesús fue una revelación del eterno a la tierra, y esto es tremendo, es una revelación de amor de Dios. Esa revelación de amor de Dios, por eso dice la Escritura que de tal manera Dios nos amó, que dio lo más preciado a su Hijo unigénito. Y en Cristo está revelado mi vida. Y para que esa vida de Cristo sea revelada en mí, tengo que vivir en Cristo. Por eso cuando la gente está con Cristo, ellos conocen de Cristo, pero no son de Cristo. Usted puede conocer a Dios, conocer de Dios y no ser de Dios. Nosotros somos de Dios cuando estamos en Él, porque solo en Él está la transformación. Y solo a través de la transformación, de la rendición, podemos vivir para Dios. Por eso a la gente que no está transformada le cuesta obedecer a Dios, le cuesta sacrificar a Dios cualquier cosa, le cuesta seguir a Dios en el espíritu de la revelación que nos llama en algún momento. Pero cuando estamos en Cristo, en ese prefijo en que habla de entrar, de asociarse con Él. Por eso dice segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo, nueva criatura es. Y lo nuevo en una criatura solo puede ser manifiesto con la presencia de Jesús. Por eso cuando somos nuevas criaturas, tenemos el lenguaje de Jesús. Tenemos la pasión. Jesús tenía una pasión de obediencia única por su Padre. La pasión de la obediencia. ¿Cuántos cristianos debieran decirle al Señor, debemos decirle al Señor, dame la pasión de la obediencia? Porque cuando tú tienes pasión de obediencia, te sujetas a lo que Dios dice, te sujetas al Espíritu de Dios. Y Jesús tenía eso.
Nunca sus pasos estuvieron distantes de la naturaleza del espíritu de obedecer a su Padre. Y cuando estamos en Cristo, metidos en Él, comprometidos con Él, como dice la Escritura, escondidos en Él. Y ahí es donde el Señor nos invita a nosotros. Escóndete en mí. Porque cuando te escondes en Cristo, las tormentas se vuelven paz. Cuando te escondes en Cristo, el modelo de la seguridad absoluta de Cristo es tu seguridad. Cuando te escondes en Cristo. ¿Qué es esconderse en Cristo? Es estar convencido de conocer el Espíritu de Dios y su palabra. Y ahí es donde vamos caminando, vamos avanzando. Usted nunca podrá avanzar y caminar con la seguridad si no está en Cristo. Porque cuando no estamos en Cristo, estamos acosados por la incertidumbre, la duda, por la ansiedad, por la angustia. Nos asociamos con el espíritu de moda ahora, que es el espíritu del miedo, del temor, que no puede hacer parte de nuestras vidas. La angustia y el temor son elementos que no pertenecen ni a tu cuerpo, ni a tu salud, ni a tu familia, ni a tu esposa, a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu hogar, a nada de lo tuyo. Porque en tu vida está manifiesto el perfecto amor de Dios, y ese amor de Dios, dice la Escritura, que echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque estoy escondido en el Señor. Escondido en el Señor es tener la seguridad que mis días han sido depositados en los días de Dios, y que ahora no vivo por sí, vivo para Dios y vivo en Dios. Eso es estar escondido en Él. Así como Jesús estuvo escondido en el Padre, y en esa unidad hipostática que había en Cristo, 100% hombre y 100% Dios, es lo que te hace tan fuerte que hasta el diablo se confunde. El diablo estaba tan confundido con Cristo, porque dice la Escritura en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Había una unidad hipostática en los dos, una fusión tan especial que el diablo quedó confundido. Y de hecho, cuando viene en su tentación, en Mateo capítulo 4, lo hace a manera de una pregunta: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si el diablo hubiera tenido la seguridad plena de que Jesús fuera el Hijo de Dios, nunca lo hubiera crucificado. Dos, nunca se hubiera atrevido a tentarlo, porque por eso el Señor le dijo a Satanás: pero solo las palabras de la revelación pueden ser percibidas cuando uno está en el ámbito del Espíritu de Dios. A Satanás se le dijo, Jesús le responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y ni siquiera eso fue suficiente para el diablo, porque no tenía la revelación de las palabras. Ahí lo estaba expresando Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La naturaleza divina de Jesús estaba dentro de Él.
y a Dios no se puede tentar. De hecho, en ese texto de Mateo 4, lo que significa es que el diablo quedó obligado una vez más a su destino, a adorar y a servirle a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, a Él solo servirán. O sea que Satanás también tiene la misión de servirle a Dios. Y ojo a esto, no le puede servir Satanás a Dios en el espíritu de su santidad, porque ya Satanás cayó desde ese ámbito de los servidores en la santidad de Dios, pero sí le puede servir a Dios en la misión de sus fieles. Así que no se sorprenda si un mismo diablo le trae a usted una bendición, porque él tiene la misión de servir. Y cuando Dios te lleva a esa dimensión de querer que aún hasta tus enemigos te servirán, imagínate tú en qué posición espiritual tú te encuentras. Así como a Cristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y puso todos sus enemigos debajo de sus pies. Y la supremacía, y esto es tremendo, la supremacía de la autoridad del nombre de Jesús quedó establecido sobre todas las circunstancias de la vida, espirituales, físicas, económicas, en todas las circunstancias de la vida. Por eso Filipenses, y ojalá me siga en esto tan poderoso. Por eso Filipenses 2 dice que Él, Dios, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, todo lo que tiene nombre en el mundo está bajo la posición inferior del nombre de Jesús. Entonces, si la enfermedad tiene nombre, está bajo el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Cualquier problema que tenga nombre está bajo, no sobre, sino bajo la autoridad. Por eso, ese nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua, toda expresión, todo lenguaje en el ambiente tendrá que confesar que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y en esa autoridad, en ese poder, en ese potencial infinito del nombre de Jesús, está mi confianza y está tu confianza. Porque de Él es que dependemos. No dependemos del sistema, no dependemos de las circunstancias de la vida, dependemos de Él, de ese Dios que tiene el poder de medir las aguas y de juntar la tierra, de medir las aguas en el hueco de su mano y de juntar el polvo de la tierra con sus dedos, como dice Isaías capítulo 40. Ese es el Dios poderoso del que te hablo. Y tu convencimiento nace de tu experiencia. Por eso cuando uno vive la experiencia con Dios, es una experiencia de marca indeleble. Porque las experiencias con Dios no son sencillamente momentos emocionales que se viven. Las experiencias con Dios nacen de una intimidad. Por eso las experiencias con Dios te marcan para un destino de compromiso. Cuando usted vive una experiencia poderosa con Dios, queda marcado para un destino de compromiso. Y hoy en día necesitamos ese tipo de gente que esté marcada en un destino de compromiso con Dios, de un compromiso real, no un compromiso emocional, no un compromiso psicológico, psíquico, no,
un compromiso real, porque el compromiso real es la confesión en mi día a diario de lo que soy en Cristo. Y esto es poderoso. Este día tiene que saber que yo confío en el Señor y dependo de Él. Esta circunstancia tiene que saber que yo confío en Dios y dependo de Él. Los demonios juntos, todos, tienen que saber que yo confío en Dios y dependo de Él, del Dios Todopoderoso. Porque estoy convencido. Y tu convicción es el poder de la dinamita que hará posible, y esto es tremendo, que hará posible que nada quede en pies delante de ti, porque todo caerá. Todo lo que es contrario caerá. Por eso dice aquí la Escritura. Qué tremenda palabra. Veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán. Porque viene la transición, y esto parece loco. La transición de la renovación de nuevas fuerzas. Los que tienen 60 seremos como los que tienen 30. Porque hay una alteración en los estados de tiempo. Nos sentiremos tan fuerte. Y estoy impartiendo eso a esas mujeres, a esos hombres que tienen el llamado a la intercesión, que Satanás ni las circunstancias pueden detener sus vidas. Por el contrario, reciban la unción de ser reverdecidos en el poder de una nueva fuerza en el Señor. Seremos reverdecidos. Nacemos otra vez en la fuerza de la vida de la palabra. Nacemos otra vez en la fuerza de la vida del plan de Dios. Nacemos otra vez en la fuerza de la vida del propósito de Dios en nuestra vida. Nacemos en la fuerza de la vida del plan de Dios para nosotros. Seremos reverdecidos. Somos reverdecidos. Por eso hay alguien que está recibiendo impartición de fuerza. Alguien se está sintiendo el gigante de Cristo en él. Alguien se está sintiendo tan fuerte porque a pesar de la debilidad que ha traído sus días, diga, a pesar de la debilidad que ha traído mis días, soy fuerte. Porque hay una impartición en el espíritu de esta palabra. Estoy convencido que Dios está obrando en tu vida. Estoy convencido que la palabra que estoy soltando está impartiendo vida en tu vida. Estoy convencido que el espíritu de esta palabra está ebulliendo dentro de ti y te está llevando a la dimensión de creer que no estoy solo, sino que la mano del Señor está conmigo. Estoy convencido de que mis días siguientes serán los días de la risa y del gozo en el Señor. Estoy convencido que después de esto me levantaré tan fuertemente en una sanidad y en una fortaleza y en una salud de bronce. Yo desato sobre ti salud y vitalidad, salud y vida, sanidad y fortaleza. Desato sobre ti porque estoy convencido que la revelación enderezará tu camino. Estoy convencido que la impartición de esta palabra bendita del Señor levantará tu vida y bendecirá tu empresa y tus negocios. Estoy convencido que tus hijos serán traídos desde lejos a los caminos del Señor. Estoy convencido y seguro
que la mano del Señor los traerá. Estoy convencido que la fecha de expulsión de lugares equivocados de nuestras familias ha llegado y el diablo no tiene otra opción sino obedecer a la orden de expulsión. Por eso ellos serán expulsados de los lugares equivocados. Estoy convencido en el nombre de Jesús que lo que está incorrecto en tu vida y en tu cuerpo es expulsado en el poder de Dios. Porque mira lo que dice aquí: reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con su siervo será conocida. Este es un tiempo donde tú vas a conocer lo que es la mano del Señor. Una mano que no se cansa de bendecir, una mano que no se cansa de ser extendida para ayudar, una mano que no se cansa de ayudar a muchos que se están hundiendo. Inicialmente creían, como le pasó a Pedro cuando comenzó a caminar sobre las aguas. Inicialmente Pedro creía. Y por eso cuando el Señor le dijo, ven, salió de la barca y comenzó a caminar, pero se hundió. Y hay algunos que a veces, como dice la Escritura, que Pedro al ver los fuertes vientos tuvo miedo y se hundió. Hay gente que por los vientos y las tempestades que estamos viviendo tienden a hundirse, pero hay una mano extendida que no permitirá que te ahogues. Quizás el diablo estaba celebrando, diga usted, pero se le dañó la celebración al diablo porque la mano extendida de mi Cristo y de mi Señor estuvo para levantarme. Ese es el Dios que va a levantar mucho más tu vida y tu hogar y tu empresa y tu finanza, y que va a traer de vuelta la medida de la restauración y la medida de lo que alguna vez el diablo se llevó. Porque cuando tú tienes la revelación de lo que el diablo te quitó, y en esa revelación te identificas como hijo, y esto es poderoso, te identificas como hijo, entonces viene una recompensa de 7 veces más de lo llevado, pero 7 veces conforme a la medida de Dios y no a la medida del hombre. Porque desde ahora vamos a empezar a pensar, vamos a recibir conforme a la medida de Dios y no a la medida de los hombres. Por eso es que hay que dar conforme a la medida de Dios. Porque cuando tú das conforme a la medida de Dios, cuando tú le das a Dios, y cuando te hablo de dar a Dios, me refiero cuando tú le das tu vida conforme a la medida de Dios. Cuando tú le das tu tiempo, cuando tú le das tus amores, cuando tú le das tu corazón, cuando tú le das absolutamente todo conforme a la medida de Dios, tú comienzas a vivir en la dimensión de recibir en la medida de Dios. Y yo profetizo que mis hijos recibirán conforme a la medida de Dios. Mis nietos recibirán conforme a la medida de Dios. La revelación, ellos aprenderán a dar conforme a la medida de Dios, y conforme a esa medida recibirán. Aleluya, qué poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Continuemos a ver si podemos avanzar mucho más. No puedes quedarte anclado en lo que pasó, sino tomar lo que va a pasar. No te quedes anclado en lo que pasó, sino tomar lo que ya pasó, que va a pasar en tu vida. Porque, y esto es poderoso, porque el presente de tu respuesta es el pasado en la eternidad. Cuando tú recibes en el presente, es algo que ya pasó en la eternidad. Por eso toda palabra, y esto es poderoso, toda palabra de confirmación que recibimos de Dios
Es el pasado de la eternidad, pero el presente para nosotros. Aleluya. Si ya pasó en la eternidad, tiene que pasar en la tierra. Si ya pasó en el plano eterno del presente de Dios, tiene que pasar en el plano del presente de mis días. Aleluya. Por eso, hombres de Dios, aprendamos a dar la medida de Dios. Aprendamos a entregar cuando Dios nos pide. Aprendamos a soltar aún lo más amado para recibir lo amado por Dios. Porque lo amado por nosotros tiene terminación de tiempo, pero lo amado por el Señor tiene permanencia en el tiempo. Aprendamos a oír la voz de Dios, a seguirlo, a amarlo. No te quedes anclado en lo que pasó. Porque los errores de mi pasado no restan a la fuerza de mi destino. Su justicia es mi fuerza. Oye eso. Los errores de mi pasado. A alguien Dios le está cancelando la conexión de su pasado. Porque a mí ya me la canceló. Yo no tengo memoria de los errores de mi pasado. Tengo el pensamiento de las cosas de mi presente. Y es por eso que la justicia de Dios es mi fuerza. ¿Y sabe cómo se revela la justicia de Dios? ¿Usted sabe cómo se revela la justicia de Dios? La justicia de Dios se revela por la fe. Cuando tú le crees a Dios, Él hará justicia. Cuando tú le crees a Dios, Él obrará. La justicia de Dios es el poder del sello divino que nadie puede levantar. Si hay justicia de Dios puesta en tu mano y sobre tus días y sobre tus hijos y sobre tu casa, nadie podrá revocar una justicia divina. Y esto es poderoso, porque la justicia de Dios solo se revela a través de la fe. Mira lo que dice aquí Romanos capítulo 1. Aleluya. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, significa que cuando tú tienes fe en lo que Dios ha dicho que va a hacer, se revela inmediatamente su justicia. Y esto es poderosísimo. Y al revelarse su justicia sobre un hecho que va a suceder, esa justicia se revela, mira lo que dice aquí, se revela para fe. O sea que queda atado. No solamente hay la revelación de la justicia, de algo que Dios va a hacer, sino que eso que va a hacer queda atado a la fe. O sea, significa que tú tienes acceso, porque la fe es la llave de entrada a lo sobrenatural. Hoy recibe llave de entrada a lo sobrenatural, porque la fe nace cuando tú oyes la palabra. Hay gente que oye la palabra pero no la percibe, pero cuando tú oyes la palabra y la percibes, significa que tu corazón está habilitado para tener fe. Por eso dice la Escritura que no es de todos la fe.
porque usted tiene que estar habilitado para oír y percibir, porque usted puede oír y no percibir, o sea, y no entender. Usted necesita oír y entender. Y cuando usted oye y entiende, se activa la fe. Y cuando la fe se activa, con ella se activa la justicia de Dios. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Los recursos de mi día a día están en mi fe puesta en el Señor. Ojo a eso. Los recursos del sostenimiento de esta empresa, de este negocio, están por la fe puesta en el Señor. El recurso de mi sanidad está puesta en la fe de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Hay cosas dentro de la vida con Dios que tendrán que darse por justicia. Hay gente que ha sembrado y tendrá que recoger por justicia. Hay gente que ha trabajado y tendrá que recibir recompensa por justicia. Hay gente que ha sido fiel, que ha honrado y tendrán que ser bendecidos y honrados por justicia. Pero esa justicia viene si tú no te cansas de creer. Esa justicia se revela si tú permaneces en la fe de Dios y su palabra. Aleluya. No morirás. Diga, yo no voy a morir. Yo no voy a morir antes de tiempo. Voy a morir en el tiempo que Dios habló en el plan de mi propósito. No voy a morir con muerte prematura porque yo cancelo el acta de muerte prematura en el nombre de Jesús. Cancelo los decretos del pensamiento y de opresión diabólica que atormentan con espíritus de muerte. La muerte prematura que tuvieron tus antepasados no la tendrás tú, porque hoy rompemos y cancelamos esas actas y esas maldiciones generacionales. Viviremos hasta el tiempo del propósito de la voluntad de Dios. Quizás tus antepasados murieron prematuramente antes de su tiempo, pero tú no vivirás esa experiencia, porque hoy es cancelado y hoy entramos en la vida plena de la seguridad de que viviré conforme al plan y el propósito de Dios para mi vida. Lo que está vivo en Dios tendrá que seguir vivo hasta que la obra sea hecha. Tú eres un elemento escogido para vivir y vivirás en el plan de Dios hasta que la obra sea hecha. Alabado sea el nombre de Dios. No morirás hasta no ver en el campo de Dios tu respuesta profética. Diga, yo no voy a morir hasta ver en el campo de Dios mi respuesta profética. Mis hijos, es tan duro ver morir a alguien prematuramente. Mis hijos no van a morir, sino hasta ver la respuesta profética dada por el Señor. Dice el libro de Lucas, mira la promesa tan tremenda aquí en Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba
la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido dicho por revelación, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Le había sido revelado que no vería la muerte. ¿Cuántos años tenía Simeón? Muchos años, pero tenía una palabra de revelación hacia un destino de sus años. Y esa palabra destino y revelación del destino de mis años está conmigo, está contigo. Porque estamos convencidos que estamos en su mano y dependemos de Él. Por eso nunca faltará la provisión en tu casa, porque dependes de Él. Nunca se secará ese pozo para beber, porque dependes de Él. Nunca escaseará esa pequeña medida que a veces tienes en el día. Siempre habrán ángeles de Dios, el poder de la multiplicación en tu casa. Yo declaro y decreto el poder de la multiplicación en tu casa, el poder de la multiplicación en tu mano, el poder de la multiplicación en tu empresa, el poder de la multiplicación en tu negocio, el poder de la multiplicación. La crisis no es más que un campo abonado para que el poder del milagro de Dios sea. Vivirás el milagro de Dios de la multiplicación. Alabado sea el nombre del Señor. El conocimiento de su gracia me convenció. El conocimiento de su gracia me convenció. Como nube de atmósfera celestial que estoy en el palmo de su mano. Oye, el conocimiento de su gracia me convenció en la atmósfera celestial que estoy en el palmo de su mano. Aquí estás esculpido. Y esto es poderoso. Tus días están esculpidos aquí, en la mano del Señor. Como dice Isaías 59, he aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Acuérdate eso. Los días de tus días dependen y están escritos por la mano de Dios. El que tiene oído para oír, que oiga. Y cuando hablamos de la mano del Señor, estamos hablando de la acción de provisión divina. Ahí están mis días. Por eso el Señor te dice, no te preocupes por lo que debes comer mañana o debes vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe, porque todo está escrito. Todo lo escribió Dios para suplirlo. Todo lo escribió Dios para mí, para suplirlo. Tú sabes que tus días ya están escritos por Dios para suplirlos. Como dice el Salmo capítulo 139, en su libro estaban escritas todas aquellas cosas de mí. El día de mañana será nuevo para ti, pero no para Dios. La eternidad descubrió ya tu día de mañana y tus años siguientes. Lo importante es que tú vivas en el convencimiento, que dependes no de la mano del hombre, sino de la mano del Señor. De Él dependemos. Y aunque el mundo se vuelva difícil, siempre la mano inmovible de Dios estará a nuestro favor. Y se me fue el tiempo y apenas quedo en la introducción de este tema tan interesante.
Isaías capítulo 49, vamos a tener que dejar ya ir cerrando porque se nos fue el tiempo. Una de las características que tenemos siempre es que la palabra siempre está con medida abundante. Diga, repita en su casa donde está, somos de la generación de la medida abundante, de esa medida abundante. Que nos conozca el mundo como la generación de la medida abundante. De una iglesia, de un pueblo que aprendió a dar a Dios de la medida abundante. De un pueblo que no tiene la premura cuando se postra a orar. Un pueblo que tiene la libertad de dar de manera abundante. Pasa los días, pasa las horas en la presencia del Señor, porque tu abundancia en la intimidad será tu sobreabundancia en lo público. Hay muchas personas y muchas cosas que en este momento están siendo movidas para visitarte y para bendecirte. Porque tu abundancia de vida en el altar será el testimonio de la abundancia de la respuesta divina. Siempre habrá. Siempre habrá, porque la medida sobreabundante de Dios es la medida de esta generación que se determinó a vivir convencida, no con la mentalidad del pensamiento del sistema, porque el sistema necesita tener para creer, nosotros necesitamos creer para tener. De esa generación somos, de la generación que cree para tener. ¿Cuántos empresarios en el ministerio hay que no tenían, pero nacieron de la semilla de una palabra? Una palabra los posicionó en un campo y hoy tienen frutos en su campo. Hoy están bendecidos. ¿Cuánta gente hemos visto ser sanada? Milagros extraordinarios. Hemos visto milagros de gente que se sana de SIDA. Hemos visto gente que se sana de cáncer, hemos visto gente que se sana de diferentes tipos de enfermedad. ¿Por qué? Precisamente porque se les dio una palabra como semilla y de allí emergió la fe, y en el espíritu de la fe vino la justicia del milagro divino. Porque la justicia del milagro divino vendrá. Vive en la convicción. No te dejes amilanar. No te dejes estrechar. No permitas absolutamente que ninguna obra del diablo te saque del campo de la fe de la palabra donde has sido puesto. Permanece allí. Isaías capítulo 49, versos 16 y 17 dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Qué poderosa palabra. Delante de mí están siempre tus muros. Hay muros. Los muros de la protección de una verdad de Dios. Los muros de la protección de una cobertura. Los muros de la protección de una promesa para ti. Los muros de la sangre poderosa del Cordero inmolado. Los muros que fueron levantados son los únicos muros que hay dentro de ti, que no son muros de obstáculo, sino muros de protección. Aleluya. Aleluya. Y con esto termino. Se me quedan muchas cosas por decir, pero lo importante
es que tú hoy hayas entrado a la atmósfera del convencimiento que estás en las manos del Señor y dependes de Él. Nunca, absolutamente nunca, y digo yo una vez más, nunca dependes de otra cosa y de otra persona que no sea Dios. Nunca. Vas a depender de otra persona diferente, sino de Dios. Es Dios tu fuerza y es Dios el poder operante en tu vida. Hoy tienes el lenguaje de confesar: estoy convencido que estoy en sus manos y dependo de Él. Estoy convencido que el Señor hoy me sana. Estoy convencido poderosamente del Señor, que me levantaré y emergeré en el Espíritu para ser un testimonio en el campo de este reino divino. Y como dice la Escritura en el libro de Job capítulo 19, Job vivió la experiencia del dolor, la aflicción. Oh, Rambrasia. Oh, siento la presencia de Dios aquí. Job capítulo 19, verso 25 dice: yo sé, yo sé, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es poderoso. Yo sé que Él me sana. Yo sé que Él me libera. Yo sé que Él es mi ayuda. Yo sé que Él es mi proveedor. Yo sé que mi Redentor vive. Y Él lleva su fe a una dimensión más profunda y dice: y al fin se levantará. Y al fin se levantará. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Sobre el polvo. Aún en el estado más extremo, desde el estado más extremo, verás cómo Dios levanta. Y después de deshecha está mi piel. Esa parte que cubre el cuerpo, esa parte que da forma, aún después de deshecha mi piel, lo que está diciendo es: aunque esté desfigurado, porque a una persona que se le quita la piel es horroroso, es tétrica su figura, aún de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, he de ver a Dios. Y esto es tremendo lo que estoy diciendo. Aún en el estado más tremendo, más extremo, pero estoy convencido que estoy en sus manos y dependo de Él. No caerás, no caerás. El Señor te sostendrá y su mano poderosa será maravillosa en ti y en tu casa. Vamos, iglesia. Yo te bendigo hoy en el poder de la unción del convencimiento. Te bendigo hoy en el poder de la palabra que te hace creer que dependes de Él. Porque el poder de estos días está en el poder del convencimiento, que está y debe estar en el poder de tu espíritu. Estoy convencido hoy. Levántate y adora y glorifica y alégrate. Porque como dice el Salmo: Señor, alégrate conforme a los días que nos afligiste. Porque viene el tiempo, y el tiempo es ahora, donde el convencimiento
de los que han creído será manifiesto por el poder de la respuesta divina. Veremos los días del testimonio, del convencimiento. Te lo aseguro que Dios lo hará. Te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús, que la gloria y el poder de Dios emerja poderosamente en tu vida y que en este momentico donde estoy sintiendo, siento un calor aquí poderoso, fuerte del Espíritu. Hay una gloria impresionante del Espíritu, que esa gloria llene tu vida y que agigante completamente tu corazón y que te puedas levantar tan fuertemente como el Cristo que fue levantado. También tú eres levantado con Él. Tú y yo somos levantados hoy porque estoy convencido que estoy en sus manos y que dependo de Él. De Él. Te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús y que la gloria de Dios invada completamente tu vida en un día maravilloso como este y en una palabra tan poderosa como la de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, les amo profundamente y estoy convencido que Dios lo hará una vez más y lo hará contigo y lo hará conmigo. Les amo en Cristo Jesús. Levanten las manos, póstrense, glorifiquen a Dios y reciban la unción. Ministra, Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye poderosamente. Amén y amén. Gracias, Señor.